Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Ismael y quiero darles la bienvenida a este curso de Hebreo Bíblico 2, que está diseñado para el programa de licenciatura en Ministerio del Seminario Teológico Bautista de Chile. En esta clase vamos a entrar a lo que es el verbo en el hebreo bíblico. El objetivo será definir la distinción del verbo como instrumento indispensable para la traducción. Siempre he comentado de cuando uno entiende el verbo en el hebreo bíblico, está entendiendo el corazón, no solamente gramatical, sino teológico de las escrituras veterotestamentarias, dado de que muchas veces no podemos ver el rostro de la persona, de las personas o de las comunidades que construyeron y escribieron los documentos veterotestamentarios. Y a los psicólogos del lenguaje siempre han señalado de que tanto las palabras orales como muchas veces escritas son muy limitadas, dado de que en planos de comunicación cuando nos comunicamos, no solamente necesitamos escuchar una palabra o leerla, sino que además necesitamos entender las expresiones corporales, especialmente de las manos, del cuerpo y por sobre todo los alineamientos faciales, es decir, las expresiones de la cara, para poder entender a ciencia cierta lo que alguien quiere comunicar. Y esto es debido a que muchas veces usamos las palabras de forma imprecisa. Entendemos de que las palabras son tan limitadas y muchas veces se limitan por la educación que una persona tiene o por cierto, el fenómeno empírico, es decir, la experiencia que una persona puede tener y que muchas veces esas palabras le conectan con traumas, con dolores, con situaciones que no necesariamente eran el sentido de la persona que las expresó. Por lo mismo, se necesita en la comunicación que las palabras, eh, el sonido de las palabras y las palabras escritas sean acompañadas con este complemento que son las expresiones corporales y del rostro. Por eso, cuando se estudia el texto veterotestamentario y también neotestamentario, uno no solamente tiene que entender el contexto, es decir, no solamente tiene que tomar el texto desde un análisis diacrónico, donde se entiende el contexto, la historia, la cultura, sino que además es necesario poder eh, entender el fenómeno gramatical y sintáctico para poder definir la comunicación que los autores, y ya vamos a decir, se ha dicho de paso, vamos a pluralizar esto, los autores intentaron eh, expresar en sus escritos. Y yo quiero que ustedes puedan entender de que la escritura antigua no es como ahora. Uno muchas veces escribe no pensando la trascendencia que unas palabras pueden tener. Pero recordemos que en la antigüedad los que escribían eran muy pocos. En primer lugar eran hombres. En segundo lugar eran los poderosos, los que estaban, cierto, en el gobierno. En tercer lugar, eran los educados, las personas, cierto, que tenían la educación necesaria para poder escribir. Y en cuarto lugar, eran los ricos. Por lo tanto, la escritura es una expresión elitista en el fenómeno sociológico del mundo antiguo. Y por lo mismo se puede decir que menos del 5%, y estoy siendo muy generoso, tal vez entre un 1 o 2%, pero hay algunos gramáticos que tal vez son más generosos en los porcentajes que lo otorgan. Así que le vamos a nosotros a dar esta caridad también como un 5% eh, sabían escribir y sabían leer. Entonces, por eso decimos, ¿cierto?, de que siempre lo escrito es
sospechoso, ¿no? Porque fue manoseado por el bias, en inglés, que es la palabra, ¿cierto? Por la subjetividad, la construcción, la agenda, los lineamientos filosóficos, teológicos que se quisieron expresar y que muchas veces respondían más a una propaganda que a una verdad objetiva, pero bueno, entonces por eso decimos que siempre lo escritural estuvo siempre bien manoseado. Ahora bien, no olvidando eso, pero añadiendo que, como comentábamos, la, la escritura era muy diferente porque nosotros escribimos para expresar algo, los antiguos escribían para eternizar algo. Ellos sabían que las escrituras le iba a dar cierto un carácter de eternidad. Por eso desde Homero, cierto, siempre eh, se creía que cuando alguien escribía la historia de una persona, esta persona era inmortal. Por lo tanto, los escritores se esforzaban en intentar usar palabras que le hicieran justicia no solamente a la expresión que querían comunicar, sino que hicieran justicia a la idea, a la filosofía, a la teología, al pensamiento, obviamente palabras anacrónicas, ¿no? Que usamos en nuestro tiempo, pero y que obviamente no se usaban en el tiempo de la antigüedad, pero sí esta idea de eternizar, ¿no? De querer cambiar, de mover el mundo, de organizar el cosmos a través de la escritura. Entonces, en ese sentido, entender el verbo en hebreo te va a dar una dimensión diferente, porque ya no vas a leer solamente la acción, sino que vas a leer las intenciones del autor, las motivaciones, vas a entrar al fenómeno del sentimiento, de la emoción, con las diferentes estructuras, vas a entrar al fenómeno de lo teológico y filosófico, cuando una acción está realizada y no está realizada, cuando el el protagonista de la historia sigue teniendo vida incluso después de que ya no está en este mundo. Entonces, es muy, muy importante definir esto. Por eso que ah, nació, ¿no? El tema de la cábala o de la cabalá, dado de que al final la escritura se pasó a los cánones metafísicos y espiritualizó tanto, se idealizó tanto, que al final se empezaron a construir ciertos movimientos esotéricos a través del conteo de las palabras, del uso de las expresiones en hebreo, y pasó a ser cierto un cuerpo esotérico, no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de, ah, de lo sensorial, ¿no? Que pasó a ser algo oculto que al final se puede definir desde lo espiritual más que desde lo que uno puede ver o tocar. Entonces, desde allí, el, am, desde allí la escritura pasó a ser muy, pero muy importante. Por eso vemos, ¿cierto?, como los sectarios en Qumran escribían de una forma pero tan espiritual, tan religiosa. Después, cierto, casi 1000 años después, los masoretas, los hijos de la tradición, la palabra hebrea masora, también trajeron lo mismo y después el desarrollo de la cábala, como ya mencioné. Entonces, aunque yo no enseño el hebreo desde ese prisma, desde lo ontológico, ni desde el coaching, ni desde lo metafísico, sí creo que tiene muchos lineamientos metafísicos. Entonces, pero sí creo que nosotros como pastores de la Grey, como personas que usan el hebreo para enseñar la Biblia, podemos darle a las palabras en hebreo sentido, sentimiento, emociones, expresiones, ideas, vivencias que han estado ocultas. Que muchas veces la gente que ocupa el hebreo bíblico solamente lo menciona para, decimos en inglés, para hacer el show off, que significa para mostrar que alguien sabe o que es más listo que los demás, cosa que espero que esté muy alejada de nosotros, ¿no? Siempre debemos servir al Señor con humildad y sencillez de corazón, pero ahora vamos a usar el hebreo no como un lujo,
no como un instrumento de sometimiento para hacer ver a los demás que sabemos más que ellos, sino como una herramienta necesaria, ¿no? E indispensable, necesaria e indispensable para entregar lo que Dios quiso realmente entregar en su contexto y dado el fenómeno de la hermenéutica en nuestro contexto. Entonces, si tú sabes hebreo, es imperativo y eres responsable de enseñarlo, porque si no lo enseñas, estás usando, y yo te lo he dicho, el 15% del sentido de lo que el texto bíblico quiso decir y no en realidad el 100%. Entonces, ¿quién quiere comunicarse simplemente en un 15%? Yo creo que nadie, ¿no? Yo creo que nadie quiere comunicarse en un 15%, todos queremos comunicarnos eh, 100%. Y el conocer la estructura del verbo, conocer sus tiempos, sus modos, sus características, nos van a entregar esa riqueza. Según la Real Academia Española, el verbo, ya sea en cualquier lengua, pero específicamente en la nuestra, ¿no? En castellano o español, es la categoría gramatical que expresa las relaciones de acción, proceso o estado, fundamentales para la estructura oracional, es decir, cierto, la sintaxis, y se caracteriza por la variación en tiempo, aspecto, modo, persona y número. Por la brevedad del tiempo que tenemos, no puedo entrar a lo que es cierto nuestro idioma, ni tampoco puedo entrar a reglas gramaticales. Muchos de ustedes son profesionales, graduados de la universidad, otros, cierto, ya se les pide para entrar al seminario tener la secundaria, entonces ya debieran saber esto. Si no se lo recuerdan, yo les aconsejo a que ustedes puedan estudiar un poco de la lengua en español, dado de que cuando no conoces tu propio idioma, bien, lo puedes hablar, lo puedes escribir, pero no conoces el sentido de lo que es un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, un verbo, y después, cierto, un tiempo, un aspecto, un modo, una persona y un número, te va a costar muchísimo. Entonces, yo no puedo entrar ahí, pero te lo dejo a ti como un pendiente, ¿no? De que puedas dominar y ser capaz de denominar cada una de estas, ah, de estos recursos en lo que es la lengua. Así que, por favor, tienes que saber lo que es un tiempo, un aspecto, un modo, una persona y un número. Ahora, siempre he dicho, cuando uno es fuerte en su propio idioma, va a ser muy fuerte en, en un segundo idioma que está aprendiendo. Y yo les cuento mi experiencia. A mí me costó mucho aprender inglés, dado de que en mi lengua, en el español, yo tenía mucha riqueza. Yo veía como gente que tal vez sin tener ni siquiera cuarto medio, llegaban aquí a Estados Unidos y aprendían inglés, pero sumamente rápido. Y yo no entendía por eso, hasta que después lo empecé a escuchar en español y me di cuenta, y no quiero con este comentario ser peyorativo ni mirar a nadie menos, ese nunca es mi intención, sino que simplemente lo digo porque me va a servir como un instrumento para los que les quiero, cierto, señalar un poco después. Entonces, yo los veía de que en su idioma, en español, eran muy limitados, siempre usaban las mismas palabras, no tenían una amplitud de vocabulario y obviamente, cierto, no tenían un lenguaje culto. Por eso aprendían el inglés callejero, es decir, el inglés que con 50, 60 palabras te puede, cierto, eh, te puede, cierto, como salir del paso. Por ejemplo, el get, la palabra, el verbo to get, la usaban a cada rato. Ellos no decían, I want you to leave, quiero que salga, sino decían, I want you to get out, get again. Entonces, después nos decían, cierto, eh, a cuando wake up de despertar, sino que decían get up, levántate. Entonces siempre el get y la palabra get tú la puedes usar ah, en más de 85 expresiones. Entonces, y lo hacían muy rápido. Entonces, cuando me di cuenta de eso, yo entendí de que
Cuando yo hablaba inglés, yo quería, ¿cierto?, tratar de traducir cada una de las palabras, palabra por palabra, ¿cierto?, lo que quería expresar. Me recuerdo cuando fui a una de mis primeras entrevistas como profesor, me dijeron, y la pregunta fue, ¿cómo tú podrías plantar, ¿cierto?, los lineamientos educativos en este curso que te queremos entregar. Y yo en español, ¿cierto? Quería decir, bueno, desde la fenomenología yo quiero expresar que la semiótica educativa tiene una integración que puede traer, ¿cierto?, una ontología para que el ántropos pueda expresar las diferentes singularidades en su ser. Ahora, ¿cómo yo podría expresar todo eso en inglés? Sumamente complicado, ¿no? Porque son palabras técnicas. Entonces, ahí entendí de que en realidad tenía que limitarme para poder, ¿cierto?, aprender muy rápido. Así que empecé a hablar español como una simple persona, ¿no? Así que ya no, toda la amplitud de vocabulario y todo eso ya obviamente lo tuve que dejar de lado y tuve que transformarme, ¿cierto?, en alguien que pudiese hablar lo más simple posible. Y desde allí vino el inglés. Ahora, obviamente, mi inglés es más rico y me ha permitido hacer mis estudios, ¿cierto?, doctorales y ahora postdoctorales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando más tu riqueza de tu propio idioma sea o esté presente en ti, tú vas a poder entender mejor un idioma en un segundo idioma. Hay gente que no puede. Y yo veía, por ejemplo, mis compañeros cuando iban a la escuela de inglés conmigo, le decían, bueno, en el inglés el adjetivo, ¿cierto?, se pone primero y después, ¿cierto?, el sustantivo. Y ellos decían, ¿qué era el adjetivo? ¿Qué es el sustantivo? Entonces, obviamente los profesores también enseñaban desde un fenómeno un poco más alto, entonces les costaba. Entonces, yo puedo partirme la cabeza hablándote del tiempo, del aspecto, del modo de la persona y del número, pero si uno no lo entiende en su propio idioma, ¿de qué le sirve, no? Entonces, anótelo usted ahí en su agenda, en su cuaderno, cosas que tiene que manejar y que yo no les puedo enseñar por la brevedad del curso. Entonces, tiene que fortalecerse en su propio idioma. Ahora, en hebreo, ¿cierto? El poal, que es cierto, la palabra verbo, poal, el poal es diferente. En hebreo bíblico, el poal, o cierto, el verbo, es una de las partes fundamentales de la oración. A diferencia de muchos idiomas modernos, en el hebreo bíblico los verbos son altamente flexibles y expresan no solo la acción, es decir, en hebreo el verbo no es la palabra de acción como lo es en el español y en muchísimos demás otros idiomas, sino que también el verbo marca cierto tiempos, marca modos, marca estructuras. Entonces, y aquí especialmente el corazón de este poal o de este verbo es si la acción está terminada o está en progreso. Esas dos cosas. Y ya si está terminada, hay algunos ciertos matices, y si está en progreso, hay otros matices. Esto lo encontramos, ¿cierto?, en este libro precioso. Pasó un amigo de Chile a verme aquí a Dallas y me preguntó y me dijo, "Oh, Ismael, ¿tú puedes enseñarme hebreo?" Ah, y yo le digo, pero ¿cómo lo hacemos? Porque tú te vas a ir y yo no, Dios puso en mi corazón, regálale este libro. Así que este libro ya no lo tengo, se lo regalé, pero es un libro increíble porque ah, te ayuda a entender desde lo práctico el hebreo y especialmente el verbo. Así que lo recomiendo, ¿cierto? A Gary práctico en Miles Van Pelt. Así que, y es de cierto Sondervan del año 2007. Bueno,
vamos, ¿cierto?, a lo que quiero decir con una acción completada y en progreso. Recuerden que yo les enseñé de que el hebreo es un idioma milenario, es el idioma más antiguo que todavía se habla en la modernidad. Pues recuerden que desde el siglo XIX fue, cierto, recuperado y la gente comenzó a hablar el hebreo desde el mismo texto masorético. Entonces, el hebreo bíblico, no el moderno, dado que ha ido evolucionando, es muy limitado. Siempre imagínate como a los que les gusta la saga, ¿cierto?, de Star Wars. Imagínate a Yoda hablando desde muy limitado, querer, eh, yo querer feliz tú, quiero que tú seas feliz, ¿no? Entonces, asimismo, en esa comunicación primitiva, los gramáticos, los autores bíblicos escribieron. Estamos hablando de antes, ¿cierto? O por lo menos, ¿no? En Qumran, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, es decir, estamos hablando de antes del 70 después de Cristo, idiomas de casi, ¿cierto? 2000 años y otros más antiguos. Ah, estamos hablando, ¿cierto? Que los primeros hallazgos de escritura que tenemos del hebreo que tenemos hoy son cierto, más o menos por ahí, por el 200 antes de Cristo. Bueno, había hebreo, pero no era el mismo que tenemos hoy, ¿no? Sabemos que estaba el hebreo fenicio y es como les enseñé en el primer curso, el proto-sinaítico, que ya es más de 1000 años antes de Cristo. Entonces, muy limitado. Recuerden que el lenguaje es una evolución. Les recomiendo el libro de Rafael Echeverría. Él es un catedrático de la Universidad Católica de Chile que habla sobre la ontología del lenguaje y que enseña, cierto, de que el lenguaje realmente, cierto, va evolucionando y va creciendo a través de la evolución, si me permiten la palabra, sé que estoy en un contexto de seminario, pero si me la permiten, la evolución, cierto, del ser humano o, si alguien se ofende, del crecimiento, ¿no? Del desarrollo del ser humano. Bueno, entonces, en este asunto de el hebreo, ¿no? De este Poal, aquí nosotros tenemos cierto dos aspectos, dos cualidades. El primero, como les dije, es el perfectivo, donde la acción está completa. Aquí está, esto indica, cierto, que el evento está totalmente cerrado. Esto puede ser algo que ocurrió en el pasado o algo que se ve como completo en el futuro. ¿Ok? Así que es muy importante que lo tengamos en mente. Y desde ahí uno puede hablar de algunas variantes. Yo en Hebreo 2 no les puedo enseñar variantes del perfectivo, dado que eso sería como para Hebreo 5 o 6, pero nosotros tenemos un año, pero tiene variantes. Y está también el aspecto imperfectivo, que se refiere a acciones que están en progreso o que no están completadas o que son repetitivas o habituales. Recuerde, cierto, que este aspecto puede abarcar tanto acciones presentes como futuras. Así que ese es el imperfecto. Entonces, el perfecto es la acción que se completó y el imperfecto es la acción que se sigue completando. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros enseñamos, hermanos, mire, por favor, fíjese, cuando nosotros vemos una palabra de acción en el Antiguo Testamento, muchas de esas palabras de acción están en el imperfecto. Entonces, nosotros cometemos el sacrilegio, la irresponsabilidad, la negligencia, perdónenme que lo diga así, pero la negligencia de enseñar a las personas, oh, que mira, aquí la Biblia dice que Dios te salvó. Dios no te salvó. Muchas veces es tan imperfecto. Dios te sigue salvando. Mira lo que dice aquí la Biblia, que Dios amó a Israel. No, 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 no amó. Dios sigue amando a Israel. Mire lo que dice aquí de que cuando Israel era muchacho, yo lo amé como una acción completada, pero si está en el imperfecto es una acción que se sigue completando. Entonces nosotros le robamos toda esa riqueza a los hermanos. ¿Por qué? Porque somos irresponsables, porque decimos, el hebreo es para aquellos que se creen teólogos, el hebreo es para aquellos que se creen que saben más que los de otros, para gente soberbia, orgullosa, vanagloriosa. No, ¿por qué pensamos eso? ¿Acaso no puede haber una persona que domine el hebreo y sea humilde de corazón?
¿Acaso no puede haber una persona que domine el hebreo y sea y tenga esta carga, esta responsabilidad de transmitirle la Biblia a la gente? No tanta nuestra experiencia, no tanto cierto encuentros metafísicos que son importantes, los encuentros metafísicos que tenemos con el Señor, con el Espíritu Santo, pero con la palabra. Pero no se predica la palabra. ¿Y por qué? Porque somos negligentes y muchas veces porque somos ignorantes. ¿Y por qué somos ignorantes? Porque es más fácil sacar la predicación de un libro de sermones o de un libro cierto bonito que nosotros meternos al texto en hebreo y poder ser minuciosos y cocinar todo el sentido de la palabra de Dios para nuestros hermanos. Entonces, no, es que no vamos a usar el hebreo, porque ¿para qué le va a servir a la hermana si tiene 80 años y está pasando momentos tan difíciles? Hay que orar por ella. No, a la hermana le puedes dar un versículo que puede inyectarle, es decir, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mira la palabra ahí, esforzar. ¿Acaso no puede estar en el imperfecto que dice que es un progresivo y que te va a ir esforzando cada día? ¿Y por qué le robamos eso a los hermanos? ¿Porque no queremos usar el hebreo? ¿Porque pensamos que es para los soberbios? ¿Porque nos da lata? ¿Porque creemos que la gente no lo necesita? No, no tiene nada que ver con eso. Es la palabra de Dios. Y si tú ya conoces el hebreo, yo te hago responsable delante de los cielos y de la tierra a que lo uses. Porque ah, le vas a entregar en completa la historia a las personas. La mayoría de mis estudiantes son mujeres. Los hombres muchas veces somos muy negligentes para contar nuestros problemas y omitimos tantos detalles. Pero una de las cosas que yo lo he aprendido desde mi esposa es que a ella les gusta que le cuente todos los detalles, que no omita, porque muchas veces las omisiones son consideradas como mentiras. A la mujer en su seguridad le gusta que le digan la verdad. ¿Y por qué nosotros no le decimos la verdad a la gente desde el hebreo? Lo vuelvo a repetir, porque vamos a creernos de que sabemos más o porque creemos que la gente lo necesita. No, porque muchas veces somos irresponsables y no amamos tanto la palabra del Señor. Pues debemos amarla y debemos entregarle la palabra del Señor a las personas como está. Y no está en español, no está en español. Bueno, aquí les voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes ya saben, cierto, leer. Vamos a leer juntitos. Aquí les puse, cierto, la transliteración fonética, ¿no? Como nos suena en español. Veamos juntos, ¿cierto? Bereshit, bara, Elohim. Ojalá que no haya usado la transliteración, pero si le cuesta, aquí yo se las di, así que ustedes también la va a tener en el documento, léala y les va a ser muy fácil. Entonces, en el principio creó Dios. Aquí el verbo, ¿cierto? Es vará, este. Si siguen mi mouse, es este, vará. Después ya más adelante les voy a enseñar cómo se compone. Se compone un verbo, casi siempre de tres consonantes. Y aquí está en la forma perfecta del cal, es decir, ¿cierto? De una acción que se completó. La acción ya ha terminado. Y aquí, ¿cierto? El verbo está situado en un contexto de narración pasada, pero la forma perfecta sugiere que la creación fue vista como un evento concluido, pero en este versículo, no en otros. En otros versículos para va a estar u otros ciertos verbos van a estar en imperfecto, como un progresivo. Entonces, muy importante esto. Y mi segundo ejemplo, y aquí desde el imperfecto, es Génesis 2:19. Vamos a leerlo, ojalá que no use, ¿cierto?, la transliteración, pero si no se acuerda, aquí abajito está. Vamos a tratar de hacerlo juntos. Vayitzer y Adonai. Recuerden que no transliteramos esto porque sabemos que se perdió la pronunciación y que esto es en realidad una construcción teológica que está, ¿cierto?, con las palabras del Señor, ¿cierto? Adonai. Entonces, aquí está Adonai, Elohim, Elohim, Min, Min, Ha, Adamá, ¿cierto? Dice, y a Adonai Dios formó de la tierra, formó. Aquí entonces es muy importante la palabra Bayit, el Bayitzer, aquí, Bayitzer. Y aquí
La acción parece pasada, pero esta forma consecutiva conecta los eventos narrativos indicando una secuencia lógica, ¿no? De acciones que aún tienen cierta continuidad dentro de la narrativa. Entonces dice la traducción y Adonai Dios formó de la tierra. Y miren esto, y ustedes dicen, ah, hermano Ismael, pero ¿qué está diciendo? Mire, mire aquí la palabra formar, la palabra aquí formar, que tiene que ver, ¿cierto?, con este vayitzer. Y la palabra formar aquí está en imperfecto. Y dice que entonces Dios formó de la tierra al hombre. Pero como está en el imperfecto, ¿qué les dije que significaba? Una acción no terminada. Entonces, desde el Génesis 2:19, Dios nos quiere decir que no ha terminado de desarrollar al antropos, al ser humano, a la mujer y al hombre. Es decir, que somos una creación no acabada, no acabada. Y esto es tremendo, porque este marco teológico lo encontramos en Pablo cuando Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, todavía siguen en construcción. Pero esto no lo podemos ver en el español y en el inglés, sino que lo vemos en el texto bíblico. ¿Lo enseñamos a la gente? No. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que el hebreo es para los soberbios, que el hebreo es para la gente que se quiere creer más o para los negligentes que no lo necesitan. Y seguimos pensando que la gente no necesita escuchar esto. Mi pregunta ahora, no como profesor, es, ni siquiera como ni siquiera como académico, es como pastor. ¿Acaso la gente no necesitará escuchar de que Dios sigue haciendo su obra en ellos? Sigue construyendo en ellos su propósito, sigue desarrollando en ellos todo lo que ha planificado para las personas. ¿Creen ustedes que eso no es una verdad tremenda que la gente necesita escuchar? Pues claro que sí, pero como no usamos el hebreo, no lo escuchan, ¿no? Muchas gracias.